en el país. Nos acompaña a esta hora, gentil y amablemente, el doctor Gustavo Isch, analista político. A propósito, hablaremos con él los temas relacionados con la guerra arancelaria Ecuador-Colombia, que ha subido de tono. El presidente Noboa ha decretado ahora el 50% de aranceles para los productos. Doctor, le hago una pregunta muy básica. ¿Quién gana y quién pierde en esta guerra arancelaria expuesta en este tema? Buen día. Sí, doctor, por favor, si activa el micrófono, tenga la bondad, porque está, creo, desactivado. No le escuchamos. A ver si podemos en interno, hasta tanto, poder tener la señal de él. Vamos por interno para poder tener el audio del doctor Isch. Les decíamos ayer, les contábamos que la mutua imposición de aranceles entre Ecuador y Colombia se agrava tras la decisión del presidente Noboa del 50%, incrementar en 50% la tasa que castigará con fuerza las importaciones con Colombia, así como productos farmacéuticos, vehículos, tres de los rubros con los que más ingresos aporta Bogotá. Les reiteramos, farmacéuticos, medicinas en nuestro país, también el tema de vehículos y también tema energético, que tiene mucha relación con este tema. La economía colombiana, que sí, evidentemente ha sufrido este tipo de embates por parte del gobierno ecuatoriano, que impide que sus productos entren con normal situación a nuestro país. Doctor Isch, retomamos el contacto. Le consulto usted, bajo su mirada y su juicio, quién gana y quién pierde en esta guerra arancelaria Ecuador-Colombia. Buenos días. Me parece que es la pregunta que se está repitiendo anteriormente. Sí, escuchaba por favor. Hoy no lo escucho, pero en el caso de los aranceles Colombia-Ecuador, me parece que los que están perdiendo son los comerciantes, son los industriales, son los emprendedores, los consumidores de ambos países. Punto uno, no es un tema de el presidente ecuatoriano, ni del gobierno ecuatoriano, ni del gobierno colombiano. Creo que aquí hay una medida absolutamente ridícula, por no utilizar otro término, contra un mandatario que tiene ya solamente 5 meses en el poder, bajo el hecho o la acusación de que Colombia no está aplicando protocolos de contención en la frontera que le corresponde para evitar la presencia de delincuentes o de personal irregular hacia el Ecuador. Esa es una demanda que los ecuatorianos y los gobiernos ecuatorianos han venido haciéndole a Colombia desde hace 30 años. El hecho es que Colombia ha enviado documentación, comunicaciones públicas a nivel nacional y a nivel internacional, donde especifica cuáles han sido las condiciones y cuáles han sido las respuestas que desde el gobierno colombiano se han implementado, además no solamente por su parte, sino en conjunto con el gobierno ecuatoriano, para honrar ese trabajo bilateral contra la delincuencia. Y un tercer punto que llama mucho la atención es que esta decisión se produce en medio de una nueva crisis política que está afectando al gobierno y que tiene que ver con la denuncia desde España en el caso de Pipo, ¿no? El líder, me parece que de la banda de los Lobos. Entonces, esto es algo que realmente es lamentable, porque genera una nueva crisis, como decía, un nuevo conflicto, cuando hay temas fundamentales en el Ecuador que no se están resolviendo, que no se están atendiendo de la manera más adecuada. Doctor, se justificaba, digo yo, se justificaba la acción que tomó el presidente Noboa de elevar en un 20-30%. No me escucha. Mira si tiene salida el doctor Isch. Me avisa apenas me escuche, porque si no, no podemos. Ahí sí, ya. Le decía yo. En este momento sí. Ya, le decía yo que si se justifica la toma de esta medida, que claro,
si la ponemos en un parangón, el presidente Trump la hace, pero porque tiene las condiciones, pues. Es el dueño de la nación más grande del mundo, y él elige con quién comerciar y con quién no. Pero nosotros tenemos dos socios a cada lado nomás que se llaman Colombia y Perú. ¿Se justifica esta acción del presidente Noboa en un génesis, en un inicio, doctor? No, decía, es una medida absolutamente ineficiente, políticamente anclada en la publicidad. En términos económicos, Colombia tiene una enorme capacidad en comparación con el Ecuador. Hay empresas colombianas en Ecuador, instaladas en Ecuador, y hay empresas nuestras allá en Colombia, y a quienes realmente les reciben los impactos de una medida que además no se dice cuánto tiempo va a durar, si va a ser cuando Colombia haga lo que quiere el presidente ecuatoriano. Los que están siendo afectados son precisamente los consumidores, los productores, los industriales y los comerciantes. Pero esto es inaudito, por no utilizar otra palabra. Es inaudito porque tiene que ver con un tema de política bilateral, sí, también de seguridad, a partir de una demanda por parte del gobierno ecuatoriano actual para que Colombia haga más de lo que hace en función de evitar que delincuentes desde ese país se trasladen por la frontera compartida hacia el Ecuador. Esta es una demanda desde hace 30 años que viene haciendo el Ecuador, y Colombia responde en medida de lo que hace, en medida de lo que dice que puede hacer, pero en este caso concreto, de manera pública, por parte del gobierno colombiano, de su Ministerio de Defensa, se aclaró cuáles son los niveles de cooperación bilateral y cuáles son las acciones que directamente ha hecho Colombia en ese tema, y sobre eso no hubo ninguna respuesta, ya para variar, por parte del gobierno ecuatoriano, para decir, a ver, lo que nos están diciendo desde Colombia no es tan cierto, o no es definitivamente cierto, o simplemente es que necesitamos que hagan más cosas. Bajo esa perspectiva, insisto, es inaudito que se tome una medida de esas cuando no tenemos ni siquiera capacidad de competir comercialmente, económicamente con Colombia. La balanza comercial destaca que Colombia exporta a Ecuador 1.800 millones más o menos en el 2025, y nosotros apenas llegamos a los 250 millones, es decir, mucho menos es lo que Ecuador exporta que lo que importa. Y este es, doctor Sola, viendo las cifras, es un disparo en los pies para las empresas ecuatorianas que se dedican a trabajar con insumos del otro lado, textiles, farmacéuticos, etcétera, etcétera. ¿El gobierno deja en la indefensión prácticamente estas empresas que generan trabajo en el país? Así es, absolutamente. Y luego lo que va a generar es que se amplíe el contrabando. Eso es típico de estos casos, porque me parece que es una medida tomada de manera irreflexiva, caprichosa, bajo el argumento de la soberanía, de que nosotros estamos enfrentando a la inseguridad, pero aquí no nos están ayudando. Bueno, empiecen por preguntarle cuánta es la ayuda que están recibiendo de los países con los cuales parece que se imitan las decisiones de un mandatario para que aquí generen los mismos espacios de interés y de opinión pública, pero no se toman realmente medidas que evidencien que hay una política pública, que hay una estrategia pública para contener la inseguridad y el crimen organizado en este país. Terminamos el 25 siendo uno de los 6 países más violentos a nivel global. Y cada uno de los años anteriores nos han señalado como precisamente uno de los países que en la región tiene las peores cifras, los peores índices en materia de contención de la seguridad o de la inseguridad. ¿Qué se está haciendo en realidad con este tema? Se dijo, y todos los ecuatorianos sabíamos que hay una curva de aprendizaje, que son temas que duran mucho tiempo, y no, lo que se ha hecho es generar una política publicitaria a través de redes sociales, a través de mensajes pautados, diarios, diciéndonos cuánto estamos haciendo para ganarle la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, pero los resultados
no nos pueden engañar. O sea, la publicidad es una cosa, la realidad es otra. En este país la violencia no ha cesado, al contrario, se ha incrementado. Hay, en medio de toda esta decisión, el reconocimiento de un fracaso absoluto por parte del gobierno ecuatoriano que no quiere evidenciarse sobre la contención de la violencia criminal, echándole la culpa a otro país. Lo que se está haciendo aquí es lo que no funciona. Muchas gracias. Buen día. ¿Qué mensaje es el que se da a nivel internacional con esta guerra arancelaria? Y le pregunto porque el presidente Daniel Noboa en sus discursos menciona constantemente que han bajado el riesgo país. ¿Pero usted no cree que este tipo de situaciones pueda afectar justamente eso? Mire, la publicidad a la que me refería antes, Elena, dice una cosa, pero la realidad evidentemente es otra. Solamente ya en el campo de lo que tiene que ver con la comunidad andina, ya la reacción de este grupo de países es absolutamente negativa. Se genera un impacto negativo a nivel interno, económico, una incertidumbre económica de los comerciantes, de los exportadores, de las industrias desde acá del Ecuador, y a nivel internacional, a ver qué es lo que mide el riesgo país. El riesgo país dice cuánto se está pagando de la deuda externa con los prestadores internacionales, particularmente con el Fondo Internacional, y cuánto se está ajustando las políticas económicas en el país. Lo están haciendo, perfecto. Entonces, según eso, los índices de riesgo país bajan. Pero hablemos de desempleo, hablemos de subempleo, hablemos de empleo inadecuado, hablemos de la desatención al frente social, a la salud, hablemos de la bajísima calidad democrática que tenemos hoy, hablemos de la ilegitimidad de las funciones del Estado, hablemos de la percepción de la ciudadanía respecto a cómo siente el Ecuador. Prácticamente el 70% de los ecuatorianos creen que este país está muy mal administrado por parte de la política, y el 20% prevé que para el año próximo las cosas serán peores, es decir, que el 80% mira con pesimismo lo que está ocurriendo acá en el país. ¿Qué tenemos por el otro lado? Cerramos el año 25 con un anuncio en el cual Petroecuador condona al Ejecutivo, es decir, a su deudor. El Ejecutivo le debe plata a Petroecuador, condona $853 millones mediante un convenio de cancelación voluntaria de obligaciones, es decir, se saca plata de un lado, que es del Estado, para poner plata en otro lado. ¿Qué pasó en el año 25? No se pueden justificar los varios millones de dólares que se implementaron o que se utilizaron sin estar presupuestados para la campaña electoral y el antecedente preelectoral. Doctor Isch, en la parte final, quiero que nos haga una lectura, a su juicio, de por qué fracasaron las reuniones bilaterales sobre este tema dadas en Quito hace unas semanas y que no obtuvieron resultado alguno. A mí me parece que es porque las exigencias del Ecuador están ancladas a los calendarios políticos que se mueven a través de temáticas que son resueltas, y hoy por hoy básicamente en la Asamblea, con la emisión de decretos y de normativas que son sumamente delicadas y que generan un espacio y un ambiente de nueva crisis política. Entonces hay que tomar decisiones que puedan derivar la atención de los ecuatorianos hacia otras temáticas para que no se centren en lo que es fundamental, en lo que es importante, es decir, el fracaso de la política de inseguridad y el fracaso de la política internacional para generar inversión público-privada de calidad. Son 30 viajes del mandatario, 30 viajes en los cuales los ecuatorianos no sienten o no ven cuáles son los réditos en materia de esa inversión público-privada. Y tenemos por el otro lado un país que está en un proceso de cambio de mando. Después de 5 meses ya Petro no será el presidente de ese gobierno, y ellos tienen políticas públicas que van más allá de quien está en la presidencia sobre temas que son nodales como los que nos estamos recibiendo. Tanto es así que a Petro le recibe en la Casa Blanca el presidente estadounidense, y a nuestro presidente hasta ahora, después de 2 años, no lo ha recibido en la Casa Blanca. Así es, bastante inocuo el reclamo de Ecuador en esa o de esa manera. Doctor Isch, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia su opinión.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a quienes han seguido este programa. 7 de la mañana con 39 minutos aquí en Al Día a través de la señal de Gaviota FM y Telecosta.